Buenas tardes a todos. Estamos de vuelta una semana más con un webinar, esta vez con el doctor Carlos Morínigo. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos esta tarde para repasar un poquito cómo fue el impacto de la pandemia en el personal de Blanco primeramente y también para hablar un poquito sobre lo que sería el cambio de fase que pasó este lunes pasado, ¿verdad? Estamos en fase 3. Gracias a Dios estamos en una evolución positiva, entonces también para ver un poquito cómo serían los cambios y los cuidados que tenemos que tener hoy en día con la fase 3. Pero primeramente queríamos hablar un poquito cómo fue esa adaptación de los doctores, enfermeros, enfermeras a lo que sería la pandemia cuando todo esto explotó. Bueno, la verdad que así como ocurrió en todo el mundo, es una situación nueva para nosotros. Esto veníamos venir desde diciembre y en el transcurrir el tiempo, como la pandemia se iba extendiendo a nivel del mundo. Primeramente la veíamos lejos, pero se ha demostrado fehacientemente que la globalización ha acortado distancias y no existe distancias largas hoy en día por el comercio, por el turismo y sobre todo porque Paraguay se ha sitiado en un lugar muy importante en el tema de comercio y tenemos mucha gente que pasa aquí y allá y están en constante movimiento. El personal de salud recibió esto desde el primer caso que fue en marzo, el 10 de marzo, con totalmente con una incertidumbre única porque en nuestro país nunca tuvimos una epidemia como esta o nos enfrentamos. Tuvimos una epidemia de influenza H1N1 en el 2010, pero no de la gravedad y la magnitud y la diseminación de esta pandemia. Entonces se crearon muchos tabúes. El tema de la protección médica, la bioseguridad, el capacitar al personal de Blanco sobre todo, y básicamente en cosas básicas, valga la redundancia, en lavado de manos, cosas que de repente, inclusive dentro del personal de salud, no se realizaban en forma correcta. Hoy en día están más que las lecciones aprendidas. De Cosa repente, que se normalizó inclusive fuera de los hospitales, ¿verdad? exactamente, se normalizó afuera, se llevó afuera la parte de higiene y el personal fue capacitado en estos 90 días a pesar de no de repente tener los insumos necesarios, que hasta hoy en día estamos con un poquitito de desfasaje con algunas cosas, pero que ha llevado a que el personal de Blanco tenga que adquirir sus propios Claro. insumos de protección. Y hoy en día vemos con preocupación y necesariamente tenemos que mezclar los temas. Esta fase 3 ha traído que la gente salga a la calle y esta es la fase más crítica. ¿Por qué Exacto. la fase más crítica? Porque es aquí donde la gente va a salir a exponerse al enemigo. Porque Exacto, antes, porque esta fase 3 implica que tanto locales comerciales, gimnasios, inclusive centros gastronómicos, sí, siempre con las restricciones de tomar un turno, o sea, reservar un turno, ir con tapaboca y todo lo demás, pero igual está claro, la exposición. la verdad que estos 90 días tendrían que haber servido para que la gente sobre todo se capacite, aprenda acerca de esta enfermedad y tome como rutina y como hábito el tema de la limpieza, el lavado de manos, la utilización de barbijo, la distancia física. Esto es una prueba de fuego para el Paraguay hoy en día. ¿Por qué? Porque antes estuvimos encerrados, protegidos del virus y hoy salimos a merced del virus. Y todo depende de nosotros y sobre todo de la gente hay que hacer colación a la gente a los empresarios, a las empresas y todo lo demás, de que tengan en forma sus negocios para Claro, protegerse ellos y proteger a la ciudadanía que acude a ellos, exacto. ¿verdad? Y poder reactivar sin ningún inconveniente. Exacto, esa responsabilidad es mutua entre tanto empresarios y clientes o inclusive entre un ciudadano y el otro, Por ¿verdad? supuesto, es una responsabilidad compartida porque uno necesita, el empresario necesita reactivar su empresa, reactivar la Claro, economía. Nosotros necesitamos también de repente ya tomar con normalidad en el modo COVID nuestra vida diaria, porque cada uno produce, ¿verdad? claro. Entonces, este es el momento crítico en donde todo lo aprendido y todo lo que estamos repitiendo hace 98, casi 100 días, se debe poner en práctica. No hay que bajar la guardia, porque estamos viendo sobre todo
No tanto en capital, vemos en distritos de Central, en Lambaré, Mariano Roca Alonso, en Luque, en Limpio, que la gente parece que no tiene en cuenta que esta pandemia no terminó, que recién está comenzando para nosotros, y sobre todo tener en cuenta de que hay países al lado nuestro que están cayendo. Brasil es un Uno de país esos. que sigue en aumento, Argentina. Argentina hoy en día, y no estamos teniendo en cuenta otro país vecino limítrofe nuestro que las noticias no pasan, y yo no sé por qué, que es Bolivia. Bolivia tiene una explosión de casos hoy en día de COVID y está muriendo gente en la calle. O sea, estamos rodeados Del virus. del virus. Y no respeta frontera. No respeta frontera. Entonces, esa situación debemos manejar y tenemos que estar en conocimiento, no para tener miedo, para tener precaución y sobre Conciencia. todo conciencia. Exacto. Las noticias, ahora me vení con esa noticia de Bolivia que realmente no pasan a nuestro país, ¿verdad? ¿Y cómo fue al inicio el cambio de procedimientos con el personal de blanco, ¿verdad? Porque tengo entendido que sí existe un protocolo Sí. de normalidad, ¿verdad? Y hay otro protocolo de COVID. Los protocolos fueron adecuados y sobre todo fueron creados zonas para la atención de este paciente, de este tipo de pacientes. Convengamos que la salud pública y las otras enfermedades siguen su proceso normal. Claro. Esta es una enfermedad que se suma al acervo patológico del Paraguay. Y debe continuar la atención de las otras patologías y la atención de esta patología con los protocolos y con lugares predestinados para la atención de los pacientes. En la construcción de estos lugares, en la capacitación, en la reestructuración, en la adecuación de los hospitales para las salas de los pacientes con COVID-19, llevó consigo mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho recurso, que llevó a que el personal se adecue y sobre todo adquiera la expertise en el cuidado personal. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que esta patología, como sabemos, no tiene un tratamiento específico. Todos los tratamientos nosotros estamos involucrando hoy en día en el proceso de curación del paciente son tratamientos sintomáticos para la enfermedad. Utilizamos la hidroxicloroquina y la citromicina para que hoy en día los estudios científicos han demostrado tampoco que son Ese nivel de validez que tenían exactamente, anteriormente. hoy en día ya sabemos que no. Entonces eso trae preocupación en el personal médico porque es mantener vivo al paciente y protegiéndose a uno mismo, y como una patología respiratoria implica mucha aerosolización por parte del paciente. Tiene el lugar donde vas a atender el paciente debe estar adecuado para este tipo de pacientes, y nosotros en el Paraguay no contábamos con esto. Hoy contamos con estructuras como los hospitales de contingencia que tienen capacidad para 200 camas. O sea, hoy en día tenemos eso, pero el personal de blanco que cubre esa sala capacitado, si es que llega a caer, no tenemos recambio. Claro, o sea que así como hay un lugar específico, ese hospital de contingencia, existe también el personal específico para ese Por lugar. supuesto. ¿Verdad? No es tampoco que claro, hoy me toca a mí y mañana tengo un turno. Cuando un personal de blanco está destinado a un área como esa, trabaja solamente en esa área. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Claro. O sea, yo no puedo quitarle a un personal de este lugar y llevarla a una atención donde no hay pacientes con COVID. Exacto. ¿Por qué? Porque acordate que el COVID puede tener una presentación asintomática. Y yo puedo ser portador del COVID y llevar a contagiar a otra persona. Claro. Y más aún el personal de blanco. Exacto, que está mucho más expuesto. Así mismo. Y eso también tiene que haber una manera de contrarrestar un poco el cansancio que tiene. Totalmente. Y sobre todo el control en el personal. La salud mental del personal de blanco es fundamental. Sí. El control que se hace semana a semana con el hisopado que se le hace al personal de blanco, se le dota de los equipos de bioseguridad correspondientes, se trata de capacitarlos constantemente. Entonces, en esa manera estamos tratando de paliar estos déficits que tenemos, pero sí hay una realidad. El personal de blanco es escaso. El problema va a ser el recambio. Si es que llega a caer una guardia entera, ¿cómo lo cubrís? Y esta patología ha demostrado que sí es infecto contagioso. Imagínate si uno ve las noticias en España, en Italia, lo que habían pasado ellos, a pesar de tener los equipos de bioseguridad, hubo médicos, enfermeras que murieron y cayeron enfermos. Exacto.
Este, y repasando un poquito lo que pasó en Europa también. Ellos están evolucionando quizás positivamente. Ahora mismo están activando, por ejemplo, lo que sería el fútbol en distintos países. Alemania primero, después Sí. España, Inglaterra. Entonces eso también da un poquito de esperanza de que esto se podría, no sé si revertir como para volver a una normalidad de antes, pero sí poder convivir Y con la tenemos, presencia del COVID. sí, tenemos dos situaciones. Yo creo que nosotros vamos a tener que ya vivir con, así como lo dijiste, con el COVID entre nosotros, ¿verdad? Hay cosas que no van a volver a la normalidad hasta tener una vacuna. Y tampoco eso es factible que se tenga y que sea eficaz la vacuna, porque Claro. esto puede mutar y puede convertirse en otra cepa, así como la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros como parámetro un país enorme como Brasil, que está al lado nuestro, que todavía no ha llegado a su pico. Nosotros vemos con preocupación porque hasta que Brasil no descienda, nosotros no vamos a estar seguros. Ni cuando, hasta que Argentina, Claro. Brasil y Bolivia no desciendan. Y ellos están elevando la curva de contagios y no hay visto de mejoría. Entonces esto tenemos para meses todavía. A pesar de que nosotros, entre comillas, estamos bien. Entonces, Exacto. y vemos la otra parte de Europa, Asia. Hoy estaba leyendo la información de que en Pekín, por ejemplo, hay un rebrote de coronavirus. Entonces, por eso te digo, esto es dinámico, con este Claro. tipo de enfermedad es dinámico. Entonces, el modo COVID de vivir probablemente lo vamos a tener por meses, inclusive hasta mitad del año que viene. Exacto, se instala un poquito para... eso significaría seguir con los lavamanos afuera de los negocios, Totalmente. inclusive vivir con el tapaboca en la calle, ¿verdad? Algo que veíamos anteriormente solamente en China, Así en mismo, Japón, así mismo. se Hasta que nos globalizó. pase lo que dijimos recién, hasta que Brasil no aplane su curva, hasta que Brasil no disminuya sus casos, que Argentina controle, que Bolivia controle, hasta ese momento nosotros no podemos estar tranquilos. Y dependemos de esta, porque nosotros somos un país mediterráneo que tiene mucho comercio con ellos. Estando encerrado aquí en algún momento va a tener que permeabilizarse también. Y Claro. de hecho, es categórico. Las fronteras del Paraguay son totalmente permeables. Se pueden ingresar por cualquier sitio. Entonces, dependemos de ellos. Exacto. La necesidad de comercio exterior está a través de estos países, sobre todo Argentina y Brasil, que Así mismo. son nuestra salida al mar. Y actualmente contamos con dos hospitales de contingencia, ¿verdad? Así mismo. Uno está aquí en Capital, en Asunción, Y el y el otro está otro en en Itagua. Itagua, en el Hospital Exacto. Nacional. Exactamente. Pero recalquemos que cada departamento, su hospital regional, tienen zonas adecuadas para eso. Cierto, no son de condiciones óptimas, pero si el paciente se complica son derivados directamente a estos dos centros de referencia, el Hospital Nacional o el INERAM. Exacto. ¿Y cuál es el procedimiento cuando se identifica un caso de positivo de COVID? Lo primero es el paciente entra en una sala de internación aislada, COVID, una vez que diagnosticado el paciente presenta una patología respiratoria que requiere internación, se lo interna y se lo deriva directamente al INERAM o al Hospital Nacional, con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. ¿Por qué es eso necesario? Porque en el interior no tenemos la infraestructura correcta o la cantidad, por ejemplo, de camas de terapia intensiva o de repente de respiradores o de oxígeno para tratar a este tipo de pacientes. Entonces requieren una demanda de atención especializada y los centros capacitados y sobre todo que tienen infraestructura para ello son el INERAN y el Hospital Y el Nacional. internacional. Y acá una pregunta. ¿A qué dosis le suministran la hidroxicloroquina, dice, como tratamiento? Y bueno, la hidroxicloroquina nosotros la utilizamos como nos dice la OMS y el protocolo del Ministerio de Salud. Son 400 miligramos cada 12 horas por 5 días. Entonces, con eso, más acitromicina de 500, un comprimido al día, con eso nosotros mantenemos al paciente. Exacto, siempre y cuando sea positivo, sea Claro, positiva la claro, evolución del el paciente. paciente debe ser positivo y sobre todo debe tener control cardiológico en forma continua. Exacto. Eh, y ahora para el paso a la fase 3, ¿verdad? Que implica, como estábamos hablando, una nueva apertura tanto de la sociedad como de los negocios en sí, ¿verdad? Y una vez que se termine esta fase 3,
se pasaría a la fase 4 que ya no tiene fecha de culminación, ¿verdad? Así es. Lo que estábamos... Y la fase 4 prácticamente es liberar todo, ¿verdad? Es liberar todo, cosa que creo yo que esto no se daría hasta septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque ahora estamos empezando. Tenemos el caso de Lambaré, por ejemplo. El caso de Lambaré, tenemos el caso de Mariano Roque Alonso. Estamos recibiendo a los pacientes. Creo yo que en fase 3 nos quedaríamos un buen tiempo, ¿verdad? Para tratar de controlar y sobre todo ahora más aún que estamos con déficit de hisopos que son para tomar las muestras. En plena fase 3 quedarnos sin hisopo va a ser un caos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos controlar quiénes son los que están enfermos y si no tenemos los instrumentos para el diagnóstico, entonces esto va a explotar. Y los resultados o el beneficio o el retroceso de cada fase se ven dentro de 15 días, dentro de un tiempo. Y yo creo que se va a valorar ya este fin de semana. Hay cosas que están pendientes, como por ejemplo el tema, lo que había dicho el doctor Sequera, el tema de los test realizados en Lambaré, por ejemplo. Dependiendo de la cantidad de pacientes que salgan positivos, eso van a ver cómo ellos van a actuar, claro. Cuál va a ser la decisión política que van a tomar, ¿verdad? Pero evidentemente ahora en 15 días vamos a ver nosotros lo que va a acarrear esta fase 3. Exacto, entonces en vista de un futuro tercer tiempo, por ejemplo. Así mismo. Hay que esperar un poquito y ver cuál es la Hay que esperar y sobre todo tener en cuenta el impacto social que conlleva esto, porque imagínate la gente que tiene sus negocios, lo que ha invertido para ponerse a tono con esta fase 3, que habrá sido una buena cantidad de plata. Volver a retroceder va a ser una pérdida muy grande para ellos y para el país económicamente. Pero vuelvo a repetir, esto depende de la conciencia de cada uno de nosotros y sobre todo de la ciudadanía y de los dueños de la empresa, de que sean exigentes con sus clientes, de que cumplan todas las reglas, porque en el caso que los hospitales colapsen y estemos rebasados de pacientes, necesariamente vamos a tener que encerrarnos todo otra vez. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, y eso tiene que entender la gente, el sistema de salud no va a abastecer y mientras la gente siga en la calle van a haber más contagios. Entonces vamos a tener que encerrarnos necesariamente todos otra vez. Y por ejemplo, como en este caso que tenemos en Lambaré o en Mariano Roque Alonso, cuando tenemos así casos específicos, o sea, en lugares muy específicos, ¿cómo se realizan las tomas de muestras? Y sobre todo con los contactos del paciente que fue positivo, se rastrea el historial, los contactos, y como tenemos las ciudades que están aledañas a Asunción, Lambaré, Mariano, Limpio, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, son ciudades Areguá, son ciudades que de repente no se las pueden bloquear porque la mayoría de ellas son ciudades dormitorios. O sea, la gente va a sus casas pero trabajan la mayoría en Asunción. Entonces, por eso dijo el doctor Sequera de que si esto se retrotrae es todo central y capital. El impacto es grande. El impacto, igual que en Ciudad del Este, claro. Igual que en el Este, o sea, son polos económicos de desarrollo del Paraguay muy importantes. Encarnación, Ciudad del Este, la capital central. Entonces, eso sería un golpe muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo es el trato con la familia o con los familiares de un paciente positivo? Y la verdad que estos pacientes que salen con COVID positivo, a la familia se les avisa, se les informa y también son examinados y son hisopados, ¿verdad? Son en busca de la enfermedad. Y hay una situación bastante interesante que justamente yo creo que es un déficit, que es la salud mental en estos pacientes y sobre todo en los familiares. Y sobre todo en la ciudadanía, que es de repente cruel con este tipo de personas. Cruel en el sentido de la estigmatización que hacen con estos compatriotas. Lo ven como una amenaza más que... Exactamente, lo ven como una amenaza y creo yo que la empatía es fundamental en esta época sobre todo. Y tratar de colaborar y no hacer, digamos, de un pueblo chico un infierno grande, claro. ¿Verdad? Exacto, entonces más que trabajar con esa familia núcleo sería trabajar con con vecinos, con la comunidad. Con la comunidad. El ser humano es netamente comunitario.
Entonces, al haber una persona enferma en una comunidad, la comunidad está enferma en general, ¿sí? A pesar de no contar o no tener la enfermedad, sino que también, acuérdate, el nivel de estrés, saber que mi vecino tiene, el vecino de la esquina tiene, Sí. o algunos dicen inclusive hasta 3 cuadras. Yo recibo mensajes de gente, yo vivo a 3 cuadras, doctor, ¿qué tengo que hacer? Yo espero micro. O sea, y con la comunicación y con la educación podemos saltar o podemos tranquilizarle a la gente. Exacto. Y en estos hospitales de contingencia, ¿cuáles son, o sea, cuál es la cantidad de camas disponibles Y para nosotros tratar? tenemos en el INERAN son 100 camas en total, y en el Hospital Nacional también 100 camas. Son 200 camas que tenemos A que pueden disposición. volverse exactamente, que son salas comunes o camas comunes no complejas que se pueden terapizar tranquilamente, porque tienen todos los elementos para volverlas complejas. ¿Y actualmente se están utilizando en gran cantidad o hay No, hoy disponibilidad? en día no tenemos muchos pacientes internados. Tenemos 2 pacientes en el INERAN y en total creo que son 8 en todo el Paraguay, ¿verdad? Eh, pero, como te digo, acá el tema es no preocuparnos por las camas. Las camas son importantes, pero acá preocuparnos por no enfermarnos. Esa debe ser nuestra prioridad. O sea que esa idea que se tuvo anteriormente de ir controlando el contagio tampoco sería positiva. La verdad que debemos controlar, se debe controlar el contagio. ¿Y cómo se controla? Haciendo test, Ujú. viendo cómo se mide la temperatura de cada localidad, de cada sitio, ¿verdad? De manera de implementar las políticas públicas ahí de aislamiento correspondiente. De hecho, probablemente una gran proporción de la gente en el Paraguay va a ser contagiada por COVID, ¿verdad? Esperemos que sea la mínima, lógicamente. Y tampoco no es tampoco pensar que ser contagiado no es una sentencia. No, claro, Vemos inclusive por la estadística misma que hay mayor número de recuperados exactamente. Ahora, existen los grupos vulnerables. A esos son Exacto, los que tenemos que exacto, cuidarlos, ¿verdad? Porque de repente vemos que, y las estadísticas lo dicen, el 80% de los casos son casos leves que no requieren internación. Un 20% es el que requiere internación, y de los cuales el 5% es de terapia intensiva. exacto. Entonces, son cosas que debemos manejar, y sobre todo cuidarle a los grupos de riesgo. Esa tiene que ser la prioridad, ¿verdad? Centrarse en la Centrarse en los protección de adultos eso. mayores, en la gente que tiene comorbilidad, ¿verdad? Exacto. Este, y con eso entonces podemos ir finalizando esta transmisión. Muchísimas gracias, doctor, No, por por su favor. tiempo, ¿verdad? Por venir a compartir con nosotros un poquito de la situación actual, de lo que se viene también y de lo que significa el cambio de fase, que no es que se terminó la cuarentena, sino que No, estamos, gracias a Dios, evolucionando de manera positiva, ¿verdad? así Para, mismo, para pero seguir así. siempre en alerta. Eso hay que decirle Exacto. a la gente que nos está viendo, de continuar sin bajar la guardia. Debemos continuar con el modo COVID de vivir, porque esta es la etapa crítica. Aquí podemos avanzar o podemos hundirnos definitivamente. Eso tienen que Exacto. tener en cuenta la gente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Por favor. Y les recuerdo a todos también que esto queda grabado para que puedan visitar la página de RH Group para poder ver, si es que no pudieron desde un principio, pueden verlo el video grabado ahí. Muchísimas gracias por asistir esta semana y si Dios quiere será hasta una próxima semana.